Nosotros, Grey Santana, es una empresa que se dedica hace cerca de 20 años a los temas de dirección de proyectos. Cuando uno ve dirección de proyectos, dice, bueno, pero ¿por qué tan chico, tan grande? Bueno, lo que pasa es que dependiendo del tamaño, los proyectos se pueden dividir en una cierta complejidad, digamos. Y en general los proyectos están en alguna de todas estas que nosotros le llamamos actuaciones, ¿ya? Mi nombre es Eduardo Rodríguez, bueno, ya lo presentaron. Cada una de estas actuaciones, y se fijan, las actuaciones pasan desde la dirección estratégica de los proyectos, o sea, todo lo que es la verificación de alcance, que en general un proyecto de cierta envergadura es un gran tema, y cuando yo me equivoco grande, ¿ya? Y por eso es importante hacerlo, desde los planes de ejecución, cómo se organiza, cómo se formula la estructura de esa evaluación de un proyecto, cómo se hace el programa maestro, todo el tema, cómo se estiman los costos, cómo se hacen los presupuestos, la programación financiera del proyecto, toda la gestión de riesgo, la optimización, toda la gestión del activo de información que genera un proyecto, y a su vez toda la parte más operativa, que es cómo se genera la base de licitación, la evaluación de oferta, la solución de reclamos, toda la gestión de orden de compras, control de avance físico, control de activación, todo lo que es seguimiento de los programas, proyección de costo y plazo, y informes y otras cosas más. Ahora, dentro de los temas, nosotros llamamos, dentro de los temas que se desarrolló, el trabajo que hicimos aquí, está, por supuesto, todo lo que es temas de estimación de costo y presupuesto dentro de esta actuación, está todo lo que es proyección de costo y plazo, y todo lo que es capitalización de conocimiento. Nosotros, producto de Grey Santana, tiene cerca de 20 años en distintas industrias, como se ve aquí, y fuerte en el área de minería industrial, y en las cuales nosotros hacemos todas estas actuaciones, y eso ha ido generando, y con algunos clientes también se han desarrollado trabajo específico de costo unitario, estimación de costo unitario, de comparación de costo unitario, de comparación de cartera. Un trabajo permanente nuestro es que un cliente nos diga, mira, esta es mi estimación de inversión de un proyecto de cierta envergadura, quiero saber si está caro, si está barato, si me están cobrando muy caro, si los costos del contratista están sobrepasados, si está de acuerdo a la realidad, cuánto debería ser mi presupuesto para tener un 95% de confianza en esa estimación. Y esas son las preguntas permanentes asociadas a los temas de estimación de costo. Digamos, como vieron, son varios ámbitos de actividad, todos relacionados con el tema proyectos. Así que bueno, eso es lo que hacemos, eso es lo que hace Grey Santana. Y bueno, este trabajo que hicimos con Mideplan se enmarca exactamente dentro de las actuaciones de costos, de planificación de costos, de estimación de costos, y aprovechó justamente una base de datos que nosotros tenemos y que se ha ido creciendo en todo el tiempo y mejorando cada vez más, de costo unitario justamente, ¿ya? Bueno, en el taller vamos a partir en primer lugar con un pequeño resumen del diagnóstico para la gente, porque aquí hay gente que no ha visto necesariamente todos los informes o no sabe de dónde salió este trabajo. Algo lo mencionaron aquí, pero vamos aquí a lo mejor muchas cosas de ustedes ya las conocen, por lo menos las vieron. Después vamos a ver cómo se fijó el alcance del estudio, esto ya se empieza a concretar, porque esta cosa hay que entender que este estudio se hace en un plazo, como todos los proyectos, se hace en un plazo determinado, sujeto a un costo determinado, y bueno, eso requiere fijar un alcance determinado, digamos, no infinito, y eso implica fijar ciertas cosas en el entorno, en el mundo, para que esta cosa no vaya infinito, ¿ya? Vamos a ver las bases conceptuales sobre las cuales está construida esta herramienta. Al final el proyecto
permitió generar una herramienta que nosotros llevamos a nivel ¿cómo se llama? A nivel beta, digamos, en términos de herramienta de software, es una herramienta beta, porque todavía no es una herramienta madura, por lo menos desde el punto de vista de nosotros, pero que ya permite solucionar un montón de cosas que nosotros identificamos en el diagnóstico. Finalmente, después vamos a ver soluciones, cómo se implementa esta cosa en la herramienta y la estrategia de solución final. El diagnóstico, nosotros hicimos un estudio, algo las planteó Miniplan también, de causas, de problemas de causas planteados por Miniplan. Se hizo un conjunto de entrevistas, se analizó información de los proyectos, se analizó información normativa. Eso de alguna forma se comparó con las prácticas de dirección de proyectos, como ustedes vieron, tenemos bastante, por lo menos, experiencia en ese tema. Se detectaron brechas, se generó un diagnóstico de recomendación, se generó un plan de trabajo de acuerdo al alcance y finalmente esto terminó ya en un alcance final para generar las herramientas y los productos que generó este trabajo, ¿ya? Que se demoró aproximadamente como un año. Algunos de los resultados primarios que salieron de las entrevistas, por ejemplo, fue que en el tema de los valores de obra, existen valores de obra informales utilizados para el desarrollo de las estimaciones, valores no necesariamente actualizados. En el tema presupuesto con sobrecostos, se sabe la diferencia entre la estimación y la ejecución de presupuesto, algo que es normal, pero cuando se sale de todo canon, entonces ya no es normal. Pero también no existe trazabilidad, ¿ya? O sea, no puedo saber de dónde viene este costo, no puedo saber por qué está equivocado. Respecto al tema de capitalización de información, no existe hoy día una consolidación que permita que yo pueda comparar proyectos, que yo pueda tener un historial de proyectos y que sea práctico, digamos, que sea útil, ¿cierto? Y por último, la estructura de presupuesto tipo. En general no existe tampoco una estructura de presupuesto tipo que yo permita comparar proyectos entre sí, ¿ya? Eso ha sido una primera vuelta. Después, otro resultado, las formulaciones en su mayor parte son realizadas con recursos propios, en muchos casos sin contar con las instancias técnicas idóneas. La gente que desarrolla el presupuesto no necesariamente sabe de presupuesto a veces, no digo los de Miniplan, sino que realmente el origen aquí es el importante, donde se generan los presupuestos. Los encargados de realizar los análisis de antecedentes elaborados por los formularios no disponen de los antecedentes apropiados como para cuestionar los datos, porque para cuestionar los datos necesito tener bases de datos, comparaciones, necesito tener historia, y si eso no lo tengo a mano no sirve, digamos. Existen también diferencias de cómo se entiende el concepto de costo de inversión. Los problemas de supervisión son detectados en forma indirecta por un proceso metodológico de revisión. Los informes ex post aportan pocos datos, ¿ya? Esos son puros temas que salieron de los diagnósticos, digamos, ¿ya? Las metodologías de estimación usadas para formuladores y analistas son heterogéneas, no hay una misma mirada, ¿ya?, de cómo se entiende esta cosa, y eso genera, por supuesto, distintas opiniones. No existen procedimientos para contar con bases de datos referenciales que capitalicen la información generada. Ahora, para capitalizar la información generada yo necesito tener también estructuras que yo pueda comparar, digamos, porque si nada conversa entre sí es imposible. No existen orientaciones sobre la precisión y la confiabilidad, un tema muy importante que lo vamos a ver después. El costo de inversión es contemplado principalmente al costo de contratista de construcción y no hay previsto el costo del dueño, por ejemplo, que nosotros hablamos mucho, tampoco se ve. Nosotros el costo del dueño, una cosa es el costo del contratista, y el costo del dueño es el costo que asume toda la organización que permite echar a andar un proyecto, ¿ya? No, para echar a andar un proyecto no solo necesito los costos del contratista, sino que en este caso en la municipalidad, incluso en Miniplan, asumen parte de los costos de supervisión, de seguimiento, un montón de cosas que muchas veces no están presupuestados, ¿ya? Que el contratista obviamente no los presupuesta porque no son de él, digamos, ¿ya? Pero en el costo global del proyecto sí están. Y cuando yo no los presupuesto, ¿qué es lo que ocurre? No tengo la organización de contraparte que permita controlar la obra. Entonces, cuando yo comienzo a ejecutar la obra, no puedo controlarla,
porque no tengo cómo, no tengo los recursos, no los presupuesté. Entonces empiezo a sacar recursos de cualquier lado, que obviamente no están presupuestados y que obviamente nunca son los necesarios. ¿Ya? Esto pasa aquí, pasa en todo tipo de proyectos. ¿Ya? Pero es un tema que cada vez más, hoy día las organizaciones, en los proyectos grandes en general hay una organización del dueño informal. No se juega con el tema porque si no los proyectos se salen. Conclusiones entonces, mejorar la estandarización de las estructuras de presupuesto originadas por analistas y formuladores, que es una de las consecuencias importantes de este trabajo. Incorporar metodología estandarizada referente a la estimación de costos de los proyectos de infraestructura. Distinguir entre distintas etapas de precisión de información, es súper importante cuando yo estoy hablando de un proyecto. Si el proyecto es una idea, es una etapa, es un perfil, o es una etapa de factibilidad, o resulta que yo tengo una ingeniería de respaldo que me respalda toda la información. Vamos a comenzarlo después, digamos. O sea, es muy importante dónde estoy parado, porque eso es la calidad de información que tengo. Otras conclusiones, también generar una herramienta que permita capitalizar el conocimiento. Eso es una conclusión general del proyecto. Una oportunidad que tiene este proyecto es que en la medida que se empieza a usar, la posibilidad de capitalizar va a ser muy grande, porque voy a tener estructuras muy similares y voy a poder construir bases de datos y hacer un enfoque más sistémico de uso de la información. Para determinar el alcance de la aplicación o el alcance del servicio final de lo que se desarrolló, en primer lugar tratamos de definir los objetivos específicos de este estudio. Y para eso, primero, uno fue desarrollar un instrumento informático que permita por medio de las bases de datos mejorar las estimaciones de costo, plazo y mano de obra, ¿ya? Que es una de las cosas que vamos a ver ahora. Por otro lado, mejorar la calidad del proceso de análisis de preinversión en proyectos públicos, ¿ya? También el trabajo también entregó información y recomendaciones respecto a este tema, y hay distintas rutas de acción a desarrollar a futuro. Y por otro lado, aportar recomendaciones también a mi plan para el mejoramiento de los resultados de los estudios en los ámbitos de aseguramiento de la calidad de información, aspectos clave. O sea, si yo no trabajo el tema de la calidad de información desde el origen, y desde el origen a lo mejor hay que hacer un trabajo con los contratistas, con un montón de gente, como lo hacen las mineras y como lo hacen las otras empresas, que al principio partieron en que el contratista le entregaba todo y hoy día prácticamente la minera le entrega casi todo lo que el contratista le tiene que entregar, digamos. ¿Ya? Un poco para asegurar que la calidad que obtiene es la necesaria. ¿Ya? En la base de licitación, por ejemplo, cuando hay base de licitación. Cómo se administra la aplicación y todos los temas de costos de inversión. Respecto a las tipologías, lo que se hizo fue analizar cuáles son las tipologías de los distintos proyectos que gestiona mi plan, y finalmente se seleccionaron 12 tipologías de obra, básicamente en base a dos criterios: por frecuencia, por mayor representación del costo de inversión, ya que vamos a verlo un poquito después, ¿ya? Esos son los dos criterios, y estas a su vez se agruparon en edificación, redes y espacios, ¿ya? Se agruparon de acuerdo a un criterio de compartir estructuras de proyectos similares, ¿ya? Eso fue producto después de una revisión de todos los proyectos, de entender de qué estábamos hablando. Se fueron agrupando, entonces tengo colegios, consultorios, hospitales, edificios administrativos, y eso lo agrupo en educación y cultura, sector salud, sector multisectorial, y estos son todos proyectos de edificación, ¿ya? Que comparten, por ejemplo, que todos se miden en metros cuadrados, ¿ya? Y así, por ejemplo, los proyectos de viabilidad urbana, viabilidad interurbana, caminos, agua potable, extensión de redes de electricidad, tienen distintos sectores, pero todos en general son redes, son proyectos que se miden en metros lineales, en términos agregados, ¿ya? Y por último, canchas de fútbol, plazas, que son, repito, estos no son todos los proyectos
que gestiona Midiplan, y esa es una oportunidad. Cuando vemos restricciones, vemos oportunidades de mejora también, ¿ya? Y siempre en este estudio, cuando hablemos de restricciones, la otra cara, la otra cara de la moneda es línea de mejora, ¿ya? Porque una restricción justamente por lo que conversamos al principio, de que este es un proyecto que se hizo a cierto plazo, con cierto presupuesto, con cierto alcance, y no puede abarcar todo. Por lo tanto, se restringe el alcance, y eso genera oportunidades de mejora, de seguir en otros temas, ¿ya? Y ahí, en el fondo, Midiplan tiene que ver si, por ejemplo, es interesante ampliar esta lista, ¿ya? Eso. Bueno, eso es parte de este análisis de la importancia de los sectores, básicamente los sectores que generan el mayor costo de inversión, y en base a eso se seleccionaron los que generan los que tienen el mayor costo de inversión, digamos, que son estas 12 tipologías de proyectos. Ahora, como pueden ver, lo que está de base son proyectos reales que fueron analizados, que son, en el caso, por ejemplo, hospitales, normalización hospital Marcos Maguada de Tocopilla, o sea, son proyectos que están dentro de la base de datos en duro disponible, ¿ya? Y esto fue el criterio 80-20, ¿ya? Sectores que suman el 80% de inversión con mayor frecuencia, ¿ya? Así que eso es una primera restricción importante que hay que tener en cuenta, que está implementada dentro de toda esta solución, ¿ya? No es para cualquiera, es para estos. La estrategia... ¿Esos proyectos están para ejecución? No sé si están ejecutados. Son datos reales. La información era ex ante. O sea, están para ejecutar, no son ex post. La información era ex ante. Ya. Eran presupuestos que se tenían ahí. Pero el consignio acabado, el presupuesto que se tiene. En general, la estrategia de trabajo, a partir de las tipologías definidas de cada agrupación de proyectos de infraestructura, se tomaron muestras para cada una de ellas, como mostramos, se construyeron las estructuras base de presupuesto y se generaron los valores referentes para cada una de las partidas o para cada uno de los paquetes de obra. Y esto fue ensamblado una base de datos, o sea, esto es un poquitito las tipologías de obra, muestras, estructura de base de datos, valores referentes, una base de datos y finalmente el diagrama de flujo de la herramienta final, ¿ya? Y acá abajo yo tengo la base de datos del diagrama y aquí empezamos a generar la herramienta. Ahora, uno de los temas importantes es que, como hablamos del tema de la calidad de información, dependiendo de dónde estoy, de cuál es el nivel de calidad de información que yo tengo, hay distintos métodos que se usaron para poder estimar el costo de un proyecto, el costo del plazo, ¿ya? Por supuesto son métodos indirectos y se usaron tres: Chilton para etapas muy tempranas, método de factores para una etapa de factibilidad, prefactibilidad, y costo directo cuando estoy en factibilidad, cuando ya tengo. Ahora, lo que cambia entre Chilton, factores y directos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, es básicamente la cantidad de información y la calidad de información que yo dispongo. Y por supuesto el tiempo que tengo para construir mi presupuesto, ¿ya? Vamos a conversar un poquito más de eso. Y este tema, ahora, mediante factores de modificación, lo que se construyeron son presupuestos base ubicados en Santiago, ¿ya? Pero como esto tiene que funcionar en todo el país, lo que se hace a través de factores de modificación de infraestructura y de emplazamiento, que lo vamos a ver un poquito más adelante, el proyecto se mueve a el lugar donde físicamente se va a ejecutar, ¿ya? Se afecta a los costos directos o se afecta a los costos indirectos del proyecto, los gastos generales del proyecto, ¿ya? Bueno, esto generó un plan de trabajo, como pueden ver, a través de los distintos
base de presupuesto, se generan estas estructuras bases, se generan la estructura base de redes, de espacio, se generan los valores referentes, que esto está en la base de datos físicamente, se estructuran estas bases de datos, se generan se estiman y se generan los factores de modificación a través de bases de ingeniería de costos y a través de estimaciones del proyecto. Esto va todo en una base de datos, se incorporan los modelos de estimación, que básicamente son algoritmos, ¿cierto? Se generan los diagramas de flujo y se construye esta herramienta final, que es la que vamos a ir viendo, ¿ya? Y además los procedimientos y las capacitaciones como las que estamos hoy día asociadas, que hay manuales, hay todo un soporte bibliográfico, sino que está disponible, digamos, que está generado y que por supuesto está disponible para ustedes. Ahora, respecto a los conceptos que están detrás del proyecto, en primer lugar, los costos se dividen en costos de inversión y costos de operación, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de costo de inversión, tengo los costos directos, costos indirectos, contingencia y escalación, ¿no es cierto? Los costos directos, que son los costos directos del proyecto, aquí está la mirada del dueño, esta es una mirada, los costos, el dueño mira todo esto. Los costos directos del proyecto se dividen en costos directos de construcción y costos indirectos de construcción, del contratista, ¿ya? ¿No es cierto? Este es el costo directo del contratista y costo indirecto del contratista, que a su vez que son los costos directos de la obra, ¿ya? Eso es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿ya? Ahora, sobre esto están los costos indirectos de administración de la obra, generales, y después están las contingencias y la escalación. Nosotros, este proyecto, estos dos temas, nos hizo cargo porque además no hay información, digamos, de contingencia, además que en general, para calcular las contingencias se requieren tener las tolerancias de las calidades de información disponible, y eso requiere una ingeniería básica, digamos, requiere bastante más inversión de ingeniería para hacerlo, ¿ya? Se puede estimar, pero en general algo se usó. Y la escalación básicamente está relacionada con cuando hay cambios de moneda, cuando hay reajustes y ese tipo de cosas. O yo quiero un presupuesto que está en el año 2004, lo quiero llegar al 2008, yo quiero hacer una escalación normalmente, ¿ya? Ahora, en términos de costo de operación, tenemos los costos fijos, los costos variables, ¿no es cierto? Los costos fijos administrativos operacionales y los costos variables que muchos dependen del costo de producción. Entonces, los costos de inversión están aquí adelante, digamos, y los costos de operación están una vez que el proyecto entra en ejecución, ¿ya? Eso es como nosotros entendemos y es un poco lo que está implementado respecto al tema de los costos. No sé si tú, Sergio, quieres decir alguna otra cosa respecto a esto. Bueno, yo quiero darle un sentido un poco más práctico y un poco más lúdico para identificar acá sobre la base conceptual cuál es el problema que estamos intentando resolver, que es el primer paso, pero cuál es el forado que usted tiene, o sea, que es claramente.